tenemos un Dios restaurador. Mire, hay que darle gracias al Señor, que a pesar que somos imperfectos, el Señor no nos abandona en nuestro pecado, Él no nos abandona en nuestra maldad. Cuando hemos fallado, Él busca restaurarnos. Así es nuestro Dios, es un Dios restaurador. Dice la Biblia que el justo puede caer hasta 7 veces, dice, como diciendo que vamos a fallar un montón de veces, pero vuelve a levantarse. La diferencia entre el justo y el impío, o el que no conoce al Señor, el que no tiene una relación personal con Jesucristo, ambos pueden fallar, pero el creyente siempre es restaurado y el Señor nos va transformando poco a poco. Así dice un versículo, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos una promesa preciosa, y es que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted y yo estamos en ese proceso de perfeccionamiento, esa santificación que el Señor va llevando a cabo. Es una promesa para el cristiano. Él nos va a santificar, nos ha dado su Espíritu Santo, nos envía su palabra a tiempo para restaurarnos. Ahí en 2 de Samuel 12 vemos cómo el Señor restauró a David, y eso que estaba bajo el antiguo pacto. Ciertamente era diferente el trato bajo el antiguo pacto que hoy que estamos bajo el nuevo pacto. Pero recuerde que en el antiguo pacto el Señor ya nos hablaba de ese nuevo pacto que iba a venir y que hoy tenemos gracias a su Hijo Jesucristo. Así que veamos a Jesús aquí en 2 de Samuel 12 tipificado. ¿Cómo nos restaura el Señor cuando hemos fallado? En primer lugar, nos manda su palabra. Y esa palabra muchas veces nos confronta en amor. Mire, vemos cómo el profeta Natán llegó donde David. David había cometido el pecado de lascivia o de lujuria, luego el pecado de adulterio, el pecado de mentira, para tratar de ocultar este embarazo de Betsabé. Finalmente, el pecado de asesinato, porque dice que mató a Urías Eteo, esposo de Betsabé, uno de sus valientes, por mano de los amonitas. Pero el autor intelectual fue David, y nada podemos ocultar delante del Dios que todo lo sabe. Así que el Señor manda al profeta Natán, porque este pecado de David fue desagradable, dice, ante los ojos de Jehová. Y Natán lo confronta utilizando una parábola, ¿verdad?, de un hombre pobre que tenía una única ovejita, una corderita, dice, y de un rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas. Vino una persona a la casa de este rico, y este rico, de manera injusta, sin misericordia, le quita la única corderita que tenía el hombre pobre. Y David se enfurece, ¿verdad?, y dice, este hombre debe de pagar, debe de añadirle 4 veces más porque no tuvo misericordia. Y Natán lo confronta en amor y le dice, ese hombre eres tú, por cuanto hiciste esto y lo otro y lo otro. Ahí puede ver usted en el versículo 9 cómo lo confronta de una manera directa la palabra del Señor. Eso es lo primero que el Señor hace. Envía su palabra, y ciertamente la palabra del Señor, dice, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Mira el versículo 9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hay una confrontación directa del pecado. Muchas veces vamos a ir al culto y vamos a oír la prédica o vamos a escuchar los mensajes diarios y vamos a sentir que el pastor nos está tirando a nosotros. Pero no, lo que pasa es que el Señor, que conoce los corazones, utiliza la palabra para confrontar en amor, para incomodar el pecado, de manera que uno con humildad reconozca su necesidad del Señor. ¿Por qué hace esto el Señor? No lo hace para recordarnos nuestros pecados. El Señor utiliza su palabra para restaurarnos y rescatarnos de la culpa. Si usted lee los Salmos 32, Salmo 51, son salmos que David escribió estando en esta condición, que había tratado de ocultar su pecado, y dice, mientras callé, envejecieron mis huesos porque tu mano se agravó sobre mí de día y de noche. David sentía que se moría porque la culpabilidad, el remordimiento estaban minando su comunión con Dios. Claro, recordemos que en ese momento están bajo el antiguo pacto, no tenían el sacrificio de Cristo, no tenían la plena obra del Espíritu que tenemos hoy. Así que el Señor manda a Natán con esta palabra para rescatar a David de su condición. Lo lleva a confesar. Mira el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La palabra llega,
nos confronta, nos lleva a reconocer. Pero ¿qué más hace el Señor cuando hemos pecado? ¿Cómo nos restaura? Nos recuerda el Evangelio de Cristo. Mire qué tremendo. Aquí en esta historia muere un bebito sin nombre, un niño inocente. Producto de esa relación adúltera, había nacido ya el bebé, el hijo de Betsabé y David. El Señor dice: por cuanto los enemigos de Jehová blasfemaron su nombre. O sea que todo el mundo se enteró, hasta los enemigos se enteraron de lo que David había hecho. Ese niño morirá. La Biblia nos quiere ilustrar algo bien claro: el pecado es grave y la paga del pecado es muerte. En esta ocasión hubo consecuencias duras. Después de 7 días ese bebé murió. Y la Biblia dice claramente que Jehová hirió al niño. Es decir, el pecado siempre va a traer consecuencias duras. Pero qué precioso es saber que este niño representa a nuestro Señor Jesús. Siendo inocente, Jehová lo hirió en esa cruz. Cristo llevó la paga de nuestros pecados. El Señor Jesús en la cruz pagó por los pecados que Él no cometió. Así como este niño inocente murió. Mire cómo hay elementos que nos recuerdan el Evangelio de Cristo. Aquí en el capítulo 12, vea por ejemplo, versículo 18 en adelante. Al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. David estaba que no quería comer, no se quería levantar del piso. El niño muere. Así nuestro Señor Jesús murió siendo inocente. Fíjese el versículo 20, cómo nos habla del Evangelio también. Entonces David se levantó, cuando supo que el niño había muerto, se levantó de la tierra, se lavó y se ungió. Todos estos elementos nos hablan de Cristo. Así como David se levantó de la tierra, así nuestro Señor Jesucristo resucitó, se levantó. Dice, se lavó y se ungió. Ahora, gracias a Cristo, somos lavados de nuestros pecados y el Señor nos unge con el Espíritu Santo. Cambió su ropa, así el Señor te quita las ropas de vergüenza, las ropas de dolor, las ropas de luto, nuestras ropas de pecado, y nos pone sus ropas limpias de la justicia perfecta de Cristo. Y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Cristo es ese pan de vida que nos nutre, que nos alimenta, que nos da vida, y Él nos hace adoradores del Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos elementos preciosos vemos aquí en esta historia que nos hablan a manera de símbolo del Evangelio de Cristo? Él murió siendo inocente, el Señor lo levantó de la tierra, ahora nosotros podemos ser lavados, limpiados de nuestros pecados. Él es el pan de vida que nos fortalece, somos verdaderos adoradores del Señor. Él nos ha cambiado las ropas y nos unge con el Espíritu Santo. Finalmente dice aquí que el Señor les dio un hijo más a David y a Betsabé, les dio a Salomón. Salomón quiere decir un rey de paz. Salom viene de Shalom. El Señor coronó esa misericordia, ese perdón completo que tuvo de David, dándole a ese hijo Salomón, que llegó a construir el templo del Señor. Ese hijo, ese rey de paz, es nuestro Señor Jesucristo, uno más grande y más sabio que Salomón. Salomón, mire, al final de sus días se desvió en pos del pecado, pero nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. En Él nosotros tenemos paz y en Él somos edificados como verdadero templo de Dios. Dice el Señor que el profeta Natán llevó palabra diciendo: a ese hijo el Señor le ha puesto Jedidías, que quiere decir amado de Jehová. Mire cómo el perdón del Señor es completo. Y hoy, gracias a Él, somos amados de Jehová. Somos esos hijos de paz. Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. Cómo el Señor nos restaura. De eso se trata este mensaje. Envía su palabra, nos recuerda su evangelio, nos hace hijos muy amados de Dios y por último transforma nuestra forma de actuar. El capítulo 12 termina con el rey David saliendo a la guerra, peleando contra los amonitas, sometiéndolos. Él desde el principio tuvo que haber salido y no lo hacía, se quedaba y por eso cayó en este pecado. Pero ahora lo vemos saliendo a la guerra y conquistando esta ciudad, cuyo nombre es Rabá. El Señor transforma nuestra forma de actuar. Si tú sientes que le has fallado al Señor, recibe hoy esta palabra que el Señor está enviando, que te recuerda que Cristo, siendo inocente, ya pagó por tus pecados. Recibe el perdón completo, recibe el cambio de ropa, recibe la limpieza, la unción del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo vaya transformando tu forma de actuar. No faltes a tu iglesia. No dejes de adorar y de servir al Señor. Recuerda que estamos bajo el nuevo pacto, donde la ira de Dios ya cayó sobre ese hijo inocente que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios restaurador.